Amén y amén. Damos la bienvenida a cada una de las personas que nos están escuchando a través de las plataformas sociales, las personas que nos siguen, escuchan nuestros sermones desde aquí, desde el púlpito Fuente de Vida. Les bendecimos. Apocalipsis capítulo 2. Hoy vamos a continuar con la serie de estudios sobre el libro de Apocalipsis. Amén, para juntos ser edificados de la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer los primeros versículos de ese capítulo número 2, ¿verdad? Y hoy vamos a aprender y que Dios hable a nuestra vida, a nuestro corazón. Versículo 1, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Puede tomar asiento en esta tarde. Y hoy vamos a iniciar, o mejor dicho, vamos a continuar estudiando el libro de Apocalipsis. Y hoy iniciaremos estudiando cada uno de los mensajes que fueron enviados a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Y si a usted le gusta tomar nota, pues hoy vamos a hablar sobre Éfeso, la iglesia que dejó apagar el amor. Éfeso, la iglesia que dejó apagar el amor. Cada una de estas iglesias son 7 iglesias a las cuales Dios eligió, a las cuales Dios escogió para poder enviar cada uno de estos mensajes. En el capítulo 1, en el verso 11, nos dice que estas iglesias es a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Todas estas iglesias estaban ubicadas en Asia Menor, lo que hoy actualmente se conoce como Turquía. Ahí en esa área geográfica estaban establecidas estas iglesias, que no eran iglesias simbólicas, eran iglesias literales que Dios estableció ahí, a las cuales Dios les envía cada uno de los mensajes que vamos a estar estudiando, uno por uno, ¿verdad? No solamente era que habían 7 iglesias ahí en esa área, había muchas más iglesias, ¿verdad? Sino que Dios escogió estas iglesias para poder enviar estos mensajes, pero cada uno de estos mensajes abarcan un tiempo, pero a la misma vez representan a la iglesia del Señor en todos los tiempos y en todo el mundo. Es decir, que en algún lugar del mundo hay una iglesia como la de Éfeso, hay otra iglesia como la de Esmirna, como la de Sardis, como la de Pérgamo, como la de Filadelfia o la Odisea. Y cuando vayamos estudiando cada una de ellas en detalles, vamos a darnos cuenta nosotros en qué altura o en qué tiempo la iglesia nos encontramos hoy en la actualidad, ¿verdad? Vuelvo a repetir, no es que solamente habían 7 iglesias, sino que habían muchísimas más. Y qué interesante, mis amados hermanos, Dios a cada una de estas iglesias, Dios les envía un mensaje. Es como que si Dios entra como médico y le hace una radiografía
de lo que estaba sucediendo en cada una de estas iglesias. Déjenme hacer un paréntesis en esto. Es como que Dios venga hoy a cada uno de nosotros y Dios pueda hacer una radiografía de nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos nosotros? Que Dios venga y nos diga: conozco, Felipe, te conozco, sé cómo eres, sé cómo vives, sé lo que haces, conozco tu piedad, conozco tu vida privada y pública, sé cómo te comportas en casa, en la iglesia y en el trabajo. Te conozco tal cual eres. Y como que Dios hiciera una radiografía de cada uno de nosotros para dejarnos ver, no a Él porque Él lo conoce todo, sino a nosotros mismos, que muchas veces estamos autoengañados. Amén. Aleluya. Así es. Cuando Dios pone de manifiesto algo en la palabra de Dios, no es que Él quiere conocer en sí lo que está sucediendo, Él ya lo conoce, sino que nos quiere mostrar a nosotros, damas y caballeros, lo engañado que muchas veces el ser humano vive. Amén. Imagínense si hoy usted fuera al médico a hacerse un examen general y que pudieran evaluarlo todo completamente y al final del reporte le pudieran decir: mire usted, de esto salió bien, de esto está, de repente necesita poner más atención en esta área de su salud, y que pudieran hacerle una radiografía completamente. Ahora, ¿qué sucedería si aquí nosotros en Fuente de Vida pudiésemos tener una especie de escáner, por así decirlo, para hacerle un chequeo y una evaluación espiritual? ¿Cómo usted y yo saldríamos en esta tarde? Así que hoy vamos a ver la radiografía que se le hace a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Para que nosotros podamos darnos cuenta cómo nosotros estamos. Esta iglesia dejó apagar o dejó enfriar el amor que tenía hacia Dios, y no solamente hacia Dios, sino hacia sus mismos hermanos de la misma comunidad donde ellos se congregaban. Éfeso significa, anótalo, Éfeso significa la deseada o amor ferviente. Amor ferviente o deseada. En realidad, esta iglesia cubrió el periodo de la era apostólica, ¿verdad? Como cuando el cristianismo inició con ese fervor, con ese amor, con esa entrega, con ese entusiasmo, que a los cristianos no les importaba absolutamente nada lo que les pudieran hacer, porque estaban enamorados de Jesucristo, estaban tan entregados y empapados del amor de Dios que no les importaba. Cuando usted lee la historia, los primeros años, los primeros siglos del cristianismo, usted se va a dar cuenta que gente sencilla pero llena del poder de Dios, no les importaba que los llevaran a los coliseos romanos y que en medio de bestias salvajes y hambrientas las soltaban, y todos hacían un espectáculo de los cristianos, y ellos simplemente de rodillas, mientras las fieras caían sobre sus hombros, ellos levantaban sus manos al cielo, adorando y glorificando el nombre de Dios. Era una iglesia que amaba apasionadamente al Señor. Así inició la iglesia, un amor genuino, un amor no fingido, un amor no hipócrita, un amor entregado, un amor sacrificial que se entregó en lleno por el Señor. Tanto es así que los primeros mártires de la iglesia primitiva, como es el caso de Esteban, la Biblia dice que cuando lo apedrearon, era tan grande el amor que él tenía hacia Dios, que simplemente mientras lo apedrearon, él levantó su mirada al cielo y levantó sus manos al cielo y dijo: veo a Jesús a la derecha del Padre, mientras los verdugos lo apedreaban. ¿Y saben qué? Él no se quejó en absoluto. ¿Por qué? Porque estaba enamorado de Jesucristo. Es que cuando alguien está enamorado de Jesús, no importa las críticas, no importa las dificultades, no importa las acechanzas, no importa lo que le puedan decir, su enfoque y su corazón está entregado hacia Jesucristo. Aleluya. Esto es precioso, mis amados hermanos, darnos cuenta de que cada uno de estos mensajes a estas iglesias tienen algo que ver hoy, en la actualidad, con muchos cristianos que cuando están en su primer amor con Dios,
quieren servicio todos los días de la semana, vigilias, ayunos, compañerismo, que le hablen de Cristo. Pero pasa el tiempo y muchas veces ese amor se va apagando y se va enfriando. Cuando alguien recibe alguna llamada, dice, ay, es el hermano, saber qué es lo que quiere. Por supuesto, de aquí no hay ni las personas que nos escuchan, pero eso suele suceder en alguna parte del mundo. Quizás simplemente en aquella parte de Turquía, de lo que antes era la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Pero suele suceder que muchas veces con el pasar del tiempo nuestra relación con Dios, nuestro amor hacia Dios, nuestro compañerismo cristiano se va perdiendo poco a poco. Pero que en esta tarde Dios pueda encender nuevamente esa llama del amor hacia Él, ¿verdad? Y que nos podamos amar genuinamente cada uno de nosotros. Déjenme hablarles un poquito del trasfondo histórico de la ciudad de Éfeso, ¿verdad? La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Anota, está en Hechos capítulo 19. El apóstol Pablo llega a Éfeso y lo primero que encuentra es un grupo de cristianos allí, y Pablo les empieza a preguntar, óigame, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera sabemos si existe el Espíritu Santo. Pablo dice entonces, ¿en cuál ustedes fueron bautizados? Ellos solamente habían sido bautizados con el bautismo que predicaba Juan el Bautista. Allí da inicio la iglesia en Éfeso, fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Éfeso era la capital de toda la provincia de Asia, ¿verdad? También era una ciudad económicamente próspera. Era una ciudad donde se movía el comercio, la política, y era una ciudad extremadamente religiosa. En la ciudad de Éfeso se movía tanto la idolatría que ahí había que fue considerada en el mundo antiguo una de las 7 maravillas del mundo antiguo, lo que era el templo de la diosa Artemisa, que es la misma diosa Diana, ¿verdad? Y según los historiadores griegos dicen que de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana en Éfeso sobrepasaba en todo. Y nos vamos a dar cuenta que ese templo, ¿verdad? Ahí están las ruinas. Ustedes pueden ver algunas fotografías de ello ahí. No existe más. Era una ciudad completamente entregada a la idolatría. Tanto que cuando el apóstol Pablo caminaba por las calles de la ciudad, ¿verdad? Le salieron al encuentro personas. ¿Por qué? Porque Pablo predicaba en contra de todo lo que era la idolatría, y ahí habían personas que hacían templecitos de la diosa Diana y del templo, y los llevaban a sus casas. Y cuando Pablo empezó a predicar en Éfeso y empezó a disertar la palabra de Dios, los que construían estas imágenes se molestaron y mandaron a llamar a Pablo, y se hizo un gran alboroto terrible en Éfeso, tanto que trataban de matar a Pablo. La historia nos dice bíblicamente que por espacio de un largo tiempo, como por media hora o más, dice el libro de Hechos capítulo 19 verso 27, si no me equivoco, que todos se reunieron alrededor del templo y gritaron un gran vocerío: Diana, diosa de Éfeso. Porque eso querían decir: no queremos a otro Dios más. Es como cuando se le predica a los amigos, se le predica la palabra de Dios a las personas, y ellos dicen: no, es que yo ya traigo mi religión. En otras palabras, yo no quiero otro Dios, yo no quiero saber nada de tu iglesia, yo no quiero saber nada de religión, porque yo ya tengo mi religión. Así estaba la ciudad de Éfeso, estaba tan aferrada a la diosa Diana, a la diosa Artemisa, que es lo mismo, que se pusieron un gran número de personas a gritar por más de media hora, gritando a grito partido que Diana era la única diosa de Éfeso. Usted se podrá imaginar, en medio de tanta idolatría, de tanta apostasía, de tanto paganismo, es donde Dios levanta una iglesia allí en Éfeso. El templo de esta diosa, ¿verdad?, Diana, fue destruido alrededor del año 326, anótalo, 326 después de Cristo. En este templo hacían tantas aberraciones, porque la diosa Diana o diosa Artemisa era una imagen de una mujer con muchos pechos o senos.
Y esta mujer, escúchamelo, esta mujer tenía sacerdotisas, pero eran prostitutas. Todos los transeúntes que llegaban a la ciudad de Éfeso y la ciudad misma, cuando iba al templo de Éfeso a ofrecer sacrificios o a presentar ofrendas, saben, muchos de ellos iban porque antes de poder presentar la ofrenda tenían relaciones sexuales con las prostitutas o sacerdotisas que se encontraban allí en el templo. Era completamente un caos, era algo lleno de paganismo, de inmoralidad, lleno de prostitución. Había una degeneración terrible. Y vuelvo a decir, en medio de esta situación, Dios, mis amados hermanos, el Dios del cielo, puso su mirada allí en esa ciudad de Éfeso. No por el comercio que tenía, no porque era una ciudad centro de política, no porque era una ciudad próspera económicamente, era una ciudad terriblemente perdida. Y desde el cielo Dios miró esa ciudad y movió a un hombre llamado Saulo de Tarso para que llegara allí y afirmara a un grupo de hermanitos que estaban ahí, que ni siquiera se daban cuenta que existía el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Es que escúchame, cuando Dios tiene de hacer algo en alguna persona, en algún lugar, en alguna nación, pueblo, Dios no va a las grandes ciudades. No importa el pecado que pueda haber en un pueblo, en una ciudad. Cuando Dios determina poner su mirada ahí, no hay nada ni nadie que pueda impedir la mano de Dios, el poder de Dios, para Él manifestarse y obrar y hacer cosas extraordinarias. A esta misma iglesia de Éfeso, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe una carta que aparece allí en nuestra Biblia, una epístola a los Efesios, ¿verdad? Y escúchenme, en esta iglesia que estaba allí fundada en Éfeso, hubieron predicadores extraordinarios, pastores por así también. Timoteo fue uno de los pastores allí. Pablo estuvo apacentando y pastoreando todo el liderazgo de Asia Menor, lo reunía para darles consejos pastorales y darles algunas advertencias y tantas otras cosas. También ahí el apóstol Juan estuvo pastoreando esta iglesia también. Fue una iglesia muy conocedora de la palabra del Señor. A esta iglesia es la que Dios le escribe, ¿verdad? Ahí en Apocalipsis, cuando dice, escribe, capítulo 2, verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escúchame esto que te voy a decir. El mensaje que Dios le da a Juan en la isla de Patmos, Dios le dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Las cosas que has visto, lo que Juan había vivido, lo que Juan había observado, todo el capítulo 1, la visión que él estaba viendo, anótalo en tu Biblia, mira cómo se divide Apocalipsis, las cosas que son, lo que Juan estaba viendo en la revelación de Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto, las cosas que son, capítulo 2 y capítulo 3, ¿verdad? Y las cosas que serán después de esto, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 o capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Y Dios le está diciendo aquí ahora a Juan, mira, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El mensaje, escúchame, damas, caballeros y líderes, antes de Dios darle un mensaje a la iglesia, se lo envía ¿a quién? Al ángel que él tiene en la iglesia. Así es. Escribe al ángel. La palabra ángel aquí no se refiere a un ser angelical. No se refiere a un ser celestial. La palabra ángel aquí es la palabra ángelos, mensajero. Y se refiere al encargado. Se refiere al pastor de la iglesia que estaba en Éfeso. Pablo, por ejemplo, cuando se dirige a la iglesia de Galacia, los hermanos de la iglesia de Gálatas, ¿saben cómo trataban a Pablo? Lo trataban como a un ángel, igual a los hermanos de Fuente de Vida. Gálatas capítulo 4, verso 4, mira lo que dice el apóstol Pablo, y no me despreciasteis,
ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. ¿Verdad? La iglesia de Gálatas no andaba observando los errores en el apóstol Pablo, ni la deficiencia física que él pudiese tener. Y Pablo le dice: no me desechasteis, no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. ¿Verdad? Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo. Entonces, cuando Dios envía un mensaje a la iglesia, primero se lo va a enviar al pastor. Ahora, solamente que el pastor esté ciego espiritualmente, solamente que el pastor no esté en la misma sintonía con Dios, entonces Dios tendrá que usar a alguien en la congregación para poder dar a conocer el mensaje de la palabra de Dios. ¿Verdad? Pero Dios, iglesia, escúcheme, Dios es un Dios de orden. Amén. Y Él nos enseña orden a cada uno de nosotros. Así que Dios envía el mensaje a la autoridad, al encargado, al pastor, que tiene Él mismo, que fundó, que Él estableció ahí, para que el pastor pueda levantar su voz como trompeta y poder anunciar lo que está recibiendo de Dios. ¡Qué precioso es esto! Predicadores, nosotros no estamos para predicar lo que la iglesia nos sugiere que prediquemos. Nosotros estamos para predicar el mensaje que recibimos de Dios, para comunicarlo a la iglesia. Si van a alabar al Señor, hágalo con todo su corazón. Pero aquí nosotros no estamos para predicar lo que la iglesia quiere oír, las sugerencias del pueblo, los comentarios del pueblo. Así que, predicadores que nos escuchen y de aquí de casa, nunca se pongan a predicar por los comentarios que escuchan allá afuera, por las cosas que otros hermanos dicen. Que su relación sea con Dios y que sea Dios dándole la palabra a ustedes, porque lo que Juan le está enseñando a la iglesia de Éfeso es algo que Dios se lo ha dado a él. Ve y lleva este mensaje. ¿Verdad? Lleva este mensaje. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. En segundo lugar, veamos la descripción de Cristo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, ¿verdad? Ahí dice: el que tiene las 7 estrellas, el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Qué representan las 7 estrellas? Alguien me dice: representan los 7 ángeles. Apocalipsis 1:20. Representan los 7 ángeles. Y los 7 candeleros o 7 candelabros representan las 7 iglesias. Entonces Dios dice: el que anda en medio de las 7 iglesias, y el que tiene a sus líderes, a sus encargados, a sus pastores, a los que Él estableció. Escúchenme, Dios no tiene en su mano a aquellos que se han llamado a sí mismos, se han nombrado a sí mismos. Dios tiene en su mano y Dios respalda a los que Él ha llamado y elegido y establecido ahí en la congregación. Por eso el Señor dice: el que anda en medio de las 7 estrellas, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, ¿verdad? Y vuelvo a repetir: las 7 estrellas son los 7 ángeles, las 7 iglesias son los 7 candeleros. Dios dice: yo tengo a los pastores, a los líderes, ¿verdad? Los tengo aquí en mi mano. ¿Verdad? Qué importante es darnos cuenta. Muchas veces nosotros vivimos aquí ajenos completamente a situaciones que líderes, predicadores, pastores, evangelistas, misioneros están en otras partes del mundo. Y déjenme hacer un paréntesis aquí. Muchas veces nosotros estamos tan cómodos aquí que ni siquiera tomamos un minuto al día para doblar nuestras rodillas y pedirle por un misionero que está en la ventana 1040 predicando la palabra de Dios desde Asia hasta el norte de África. Personas que, escúchenmelo muy bien, los que están yendo al DTS van a darse cuenta de esto que voy a decir. Misioneros que viven con $1 diario. Y muchas veces nosotros ni siquiera oramos por ellos. Y por eso es que ellos vienen y les conforta. Yo los ando aquí en mi mano. Yo ando en medio de ustedes. No se preocupen. Yo los conozco. Yo sé lo que ustedes sufren. Yo sé lo que ustedes pasan. Y muchas veces nosotros gastamos el dinero en cosas que no aprovechan. Y ni siquiera nos llevamos la mano al bolsillo para poder enviar una ofrenda a misioneros. Y hay personas aquí que me escuchan que han dejado de ayudar a misioneros. Entramos al closet de ustedes, damas, y no les cabe la ropa ni los zapatos, pero no se toman una ofrenda para poderla depositar para misioneros. Tenemos zapatos, carteras de marca, pero no podemos tomar un sobre y depositar una ofrenda para misioneros.
Yo sé que hoy no hay mucho amén en esto que estoy diciendo, pero quiero hacer énfasis en esto, porque quizás alguien puede decir, bueno, Dios los tiene allí en medio de su mano. Ah, qué bueno, vea, el pastor está ahí. Pero hay personas que quizás nosotros estamos un poco más cómodos aquí, económicamente de repente no lo estamos pasando muy mal, pero hay misioneros y predicadores en el otro lado del mundo que con $1, ¿viviría usted con $1 diario? Espero que esa tristeza que veo en su rostro sea para arrepentimiento y no solamente para que piense. No seamos un poco egoístas en ese aspecto, y personas que nos escuchan de igual manera, ¿verdad? Como Iglesia Fuente de Vida, siempre ayudamos a misioneros, enviamos ofrendas mensualmente a misioneros, pero en nosotros debe de haber también, y usted puede acercarse a alguno de los líderes, preguntar, ¿será que aquí envían ofrendas a algún misionero? ¿Será que yo no conozco a ningún misionero en algún lugar, pero será que puedo dar una ofrenda y saber que va destinada a ese misionero? Acérquese y pregunte y verá si lo que usted da va para allá, enviada a las misiones. Y por eso es que Dios le está diciendo a esta iglesia, yo los tengo en mi mano derecha, yo ando en medio de ustedes. Ay, iglesia amada, ser cristiano no solamente venir cada fin de semana bien vestido aquí a la iglesia. Vuelvo a lo mismo, si Dios nos hace una radiografía, muchas veces muchos de los que estamos aquí autoengañados. Pero por lo menos sonríe y quite esa carga que tiene. Ahora, entramos a una descripción o al elogio que Dios le está dando a esta iglesia. Verso 2, yo conozco tus obras. Mira lo que le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y en el verso 6, y aún aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Yo podría decir, esa es mi iglesia, no en el sentido mía propia, sino la iglesia donde yo me congrego. Esa es una iglesia que trabaja, una iglesia que tiene paciencia, una iglesia que sabe discernir entre los malos predicadores, los buenos predicadores, una iglesia que sabe rechazar la falsa doctrina, una iglesia con un estándar de vida moral extraordinario, una iglesia que cuando alguien se le acerca para chisme, ¿sabe qué? Te reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta iglesia no podía soportar a los que andaban desordenadamente. Esta iglesia no podía soportar a aquellas personas que andaban en el chisme. Cuando alguien andaba en problemas en el chisme y cosas así, venía, ¿sabe qué? Ellos lo hacían, no lo aceptaban. ¿Por qué? Porque eso contaminaba. Igual la iglesia donde pastoreamos es la iglesia Fuente de Vida. ¡Padre! Aleluya, aleluya. No puedo soportar a los malos. Y vamos a ir poco a poco dándonos cuenta cada frase de esta escritura, lo que Dios va a decirnos hoy. Y por eso, mire, yo conozco tus obras. Dice Dios, yo conozco. Escúcheme, el conocimiento de Dios no es un conocimiento superficial. Cuando aquí el Señor dice, yo conozco tus obras, nos está dando a entender que Él conoce todas aquellas cosas que aún nosotros creemos que nadie las conoce de nosotros. La palabra conocer o conocimiento aquí nos habla de un conocimiento exhaustivo, que Dios conoce con lujos y detalles todo lo que usted y yo hacemos y cómo nosotros vivimos. Así es, así es. Él lo conoce absolutamente todo. Cuando usted va al Salmo 139, verso 1 en adelante, el verso 1 al 3, 4, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido desde lejos mis pensamientos. Conoces mi levantar y mi reposo. No toda la palabra, aún antes de que yo la diga, Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y delante me rodeaste. Tal conocimiento era demasiado grande para mí, está diciendo el salmista. ¿Por qué? Porque Dios, damas y caballeros, nos conoce todo lo que somos. Y por eso aquí le está diciendo a la iglesia, yo conozco tus obras.
El Señor conocía, escúcheme, diga conmigo obras. Una vez más, obras. Ahora diga conmigo arduo trabajo. Hay diferencia entre obras y arduo trabajo. Las obras alguien las puede hacer sin sacrificio, sin sudar, sin esforzarse, sin abandonar la comodidad. Alguien puede hacer obras sin hacer sacrificio, sin sudar, sin trabajar, sin abandonar su propia comodidad. Pero nadie puede trabajar si ama a Dios sin sacrificar. Y por eso el Señor hace diferencia entre obra y trabajo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Cristo elogia entre varias cosas a esta iglesia. En primer lugar, porque Él conocía que hacían un trabajo incansable e perseverante para el Señor. Era gente que no se cansaban de servir, de trabajar, de honrar, de hacer lo que Dios les había mandado. Y permanecían siempre trabajando, a pesar de las dificultades que tenían que enfrentar día con día. Ellos seguían trabajando, se mantenían fieles cada día, cada semana, cada mes y cada año sirviéndole al Señor. Y Dios dice: yo conozco eso de ustedes, yo sé que ustedes me sirven, yo sé el trabajo que ustedes hacen, yo sé lo pacientes que ustedes son para trabajar en mi obra. Yo conozco todo esto. Dios viene a decirnos a nosotros aquí, de igual manera al remanente que hay en Iglesia Fuente de Vida, dice: yo conozco tu trabajo, yo sé el sacrificio que tú haces por venir a servirme, yo sé lo cansado que vienes a servirme aquí, pero yo sé que lo haces porque me amas, porque estás enamorado de mí. Yo conozco, escuchen, no hay nada, absolutamente nada de lo que nosotros hagamos que pase desapercibido delante de Dios. Lo podrá olvidar el pastor, lo podrán olvidar los líderes, lo podrán olvidar cualquiera, pero menos Dios. Así es. Dios conoce todo lo que hacemos. Dios conoce cada obra, cada trabajo, cada sacrificio que nosotros hacemos. Él conoce el fiel servicio del cristiano cuando le sirve al Señor y lo hace de corazón para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Yo conozco esto, dice el Señor. Yo sé la paciencia que tú tienes, que aún en medio de la dificultad eres paciente y sigues insistiendo y sigues trabajando y sigues haciendo, aún cuando quizás te han dañado, te han herido, te han traicionado y te han hecho tantas cosas. Tú te mantienes trabajando fielmente, eres paciente en todo lo que haces. Yo estoy observando eso, yo estoy conociendo eso de ti, yo lo conozco, dice Dios, y Dios está elogiando a esta iglesia. Dios no tiene ningún problema con elogiarnos a nosotros. Nosotros sí carecemos de eso. Porque cuando no se trata de elogiarme a mí, ¿yo por qué voy a elogiar a otro? El egoísmo nuestro. Voy a repetir eso. Nos gusta que nos elogien a nosotros. Nos gusta que nos reconozcan a nosotros. Y hermano, y wow, y hermana, excelente. Pero nosotros reconocer a los demás nos cuesta. Dios no tiene ningún problema y Dios está reconociendo todo lo que esta iglesia está haciendo. Dios la reconoce y como que Dios allá en el cielo, déjenme decirle, como que tuviera Facebook y Dios le pusiera un like por todo lo que esta iglesia estaba haciendo, todo lo bueno. Yo sé lo que ustedes hacen, yo conozco lo que ustedes hacen, yo sé su trabajo, yo sé su fatiga, yo sé su amor para conmigo, dice el Señor. Yo conozco lo que ustedes hacen, que son pacientes a pesar de las dificultades que puedan estar enfrentando. Y luego le dice: conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Sí. Aleluya. Amén. Cuando Dios habla aquí que no puede soportar a los malos, ¿a quiénes creen que se refiere? No a los malos que estaban afuera, porque en el trasfondo que vimos de Éfeso era una ciudad entregada a la idolatría, al paganismo, a la inmoralidad. La iglesia, cuando Dios le está diciendo a esta iglesia que no puede soportar a los malos, se refiere a los malos hermanos. Sí. Así es. Amén. Porque, damas y caballeros, iglesia del Señor, personas que nos escuchan, en toda iglesia, en toda nación, en todo país, en todo rincón del mundo, donde hay un pueblo, donde hay una iglesia, hay hermanos buenos. Ajá.
y hermanos malos. Aleluya. Hay trigo Ajá. Hay y hay cizaña. Aleluya. Hay ovejas y hay cabros y cabras. En toda parte del mundo. Sí. Ahora, yo no vengo aquí a juzgarle si usted es cabro, cabra o cizaña o trigo. Eso Dios, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, sabe quién es usted y quién soy yo. Él lo conoce absolutamente todo. Pero en todo. Ahora, esta iglesia, cuando Dios se refiere aquí a que no puede soportar a los malos, se refiere a los malos hermanos. Aquellos que dan mal testimonio dentro de la iglesia. Aquellos que no cuidan su reputación como cristianos. Aquellos que ya no se conocen si son cristianos o si son inconversos. Esta iglesia mantenía un alto estándar de una vida moral delante de Dios. Y que cuando miraban a alguien que andaba desordenadamente y no dando buen testimonio, lo reprendían. Oh, cómo necesitamos que Iglesia Fuente de Vida sea en ese aspecto como la iglesia que estaba en Éfeso. Sí. Aleluya. Amén. Barreríamos en la iglesia. Aleluya. Que no puede soportar a los malos. Muchas veces nosotros damos más oído a las cosas malas que a lo bueno. Alguien nos insta a ayunar, a orar, a buscar, a leer la Biblia, etcétera, etcétera, y no le ponemos oído. Pero viene alguien por ahí y nos susurra en cosas que no son correctas ni agradables delante de Dios, y que fácil. Vamos en pos de ello. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios no está firme. No hemos profundizado en nuestra relación con Dios. Iglesia Fuente de Vida, estamos viviendo los últimos tiempos. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos para que te alumbre Cristo. Al cielo, la Biblia dice que no entrará nada que sea abominable, ni inmundo, ni impuro. Solo los redimidos con la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que esta iglesia no soportaba a los malos. Era una iglesia que mantenía un estándar de santidad y de vida moral, y que no soportaba a todos aquellos que andaban desordenadamente. Y por eso Dios la elogia. Yo conozco lo bueno que ustedes hacen, porque mi Dios, mira, nota esto. Vea Tito capítulo 2 verso 14. Esto es lo que Dios quiere de su iglesia, ¿verdad? Esto es lo que Dios quiere de su iglesia. Lo que está escrito en Tito capítulo 2 verso 14. Dice que nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Para redimirnos de toda iniquidad. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar. Dios quiere una iglesia pura. Dios quiere una iglesia limpia. Dios quiere una iglesia santa. Dios no se va a casar con una iglesia sucia. Dios no se va a casar con una iglesia que esté contaminada. El Señor Jesucristo viene por una novia pura. El Señor Jesucristo viene por una novia que no ha manchado su vestidura, que se mantiene pura, esperando al amado. Y como dice el final de Apocalipsis, el Espíritu y la iglesia dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga y tome del agua de la vida gratuitamente. La novia de Cristo tiene que ser una novia pura, consagrada, fiel al Señor, y que lo esté esperando y lo esté amando con todo su corazón. Y por eso es la iglesia que el Señor viene, mis amados hermanos. Por eso es la iglesia que el Señor viene. Él se dio a sí mismo para redimirnos a nosotros. Escúchame, la sangre de Cristo fue derramada para limpiar tus pecados y limpiar mis pecados. El Señor no quiere que nosotros vivamos en inmundicia. El Señor no quiere que nosotros vivamos corrompiendo nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y vamos a ver cuál era la doctrina de los nicolaitas que Dios aborrecía. Déjenme llegar ahí, aún no llegamos todavía. Y esa doctrina se está moviendo hoy en día en los círculos cristianos evangélicos. No puede soportar a los malos. Y luego el mismo versículo dice, y es probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentiroso. Esta iglesia, escúcheme, tenía un discernimiento. Cuando ellos escuchaban a un predicador, ellos sabían si estaban predicando Biblia o si estaban predicando fábula.
si estaba predicando palabra de Dios o si estaba predicando revelaciones humanas, si estaba predicando rema divino o si estaba contando cuentos o chistes o filosofías contemporáneas. Esta iglesia conocía, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Ellos sabían discernir, ellos sabían probar lo que era verdadero y lo que era falso. Ellos sabían quién era un siervo de Dios y quién era un charlatán. Ellos probaban a cada predicador si era auténtico y si predicaba la verdad. Déjenme abrir un paréntesis en esto y voy a decir esto, damas y caballeros. Muchas veces en la iglesia a todo le dice amén. Si el hermano dice, la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré, la iglesia dice amén muchas veces. ¿Dónde dice eso? Y usan muchas frases, ¿verdad? Que tienen ciertos principios y aplicación bíblica, pero no es bíblico. Es decir, no aparece ahí en la palabra de Dios. Pero la iglesia dice amén a todo. Gloria a Dios a todo. Examina. Por eso es importante que cuando tú vengas a la iglesia traiga Biblia. Puedas tomar nota. Y ir a casa y decir, bueno, el pastor, el predicador, predicó en esta cita, luego nos llevó por esta otra, él dijo esto, pero aquí la Biblia dice lo contrario. Somos fáciles para decir mucho amén y amén, y hemos hecho de ese amén, que significa así sea, fiel, verdadero, veraz, le hemos hecho ya como una amuleta espiritual. Amén, amén, amén. Cuando usted diga amén es que usted está de acuerdo y está asegurando que así es, y que es verídico, y que es veraz, y que es verdad. Hay otro extremo de aquellos que nunca dicen ni amén ni nada. Ese es otro problema, eso no... Ese es otro extremo. Dice que ellos conocían, has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Dos formas de probar, y no tengo miedo de decirlo, dos formas de probar a un predicador. Anótalo. Dos formas de probar a un predicador, si es un predicador de Dios o si es un predicador de farándula, si es un predicador de que él simplemente se ha proclamado predicador. Anótalo. Dos tips te voy a dar. Número uno. Tú quieres saber si el que está predicando, el que te predica, o el que tú escuchas, porque hay hermanos que dicen, no, yo para qué voy a ir a la iglesia si ahora yo solo abro en mi teléfono y descargo una aplicación y church online, iglesias online, y ahí aparece una persona predicando, tú ni siquiera lo conoces, ni sabes cómo vive, ni sabes cómo es su familia, ni sabes qué es lo que hace, pero hay muchas personas que por no venir a la iglesia, ahí están escuchando sermones online. Y hay muchos sermones online que edifican, son de bendición, ¿verdad? Pero una cosa es que tú sepas quién es el que te está predicando la palabra de Dios. ¿Y cómo conocer un verdadero predicador? Un verdadero siervo de Dios, un apóstol, por así decirlo. Escúchamelo muy bien. Tú lo puedes comprobar, número uno, por la palabra. Si lo que él está predicando es lo que la Biblia dice, pero para ello tú tienes que conocer la verdad. Para ello tú tienes que conocer. Bueno, si el predicador está diciendo, bueno, iglesia, yo creo que el 99% de las ovejas, como la parábola dice, que el 99, ¿verdad? Y el Señor dejó las 99 y fue por la perdida. Entonces hay predicadores que dicen, el 99% de las personas que asisten a la iglesia son salvos, el 1% se perdió. Y la iglesia muchas veces dice, amén. Otros predicadores dicen, bueno, solamente el 80% de la población mundial se va a salvar porque en el arca de Noé se salvaron 8 personas y eso representa el 80%. Otros dicen el 8%. Y la iglesia dice, amén. ¿Quién dice eso? Solo porque predicadores quieren interpretar la Biblia de esa manera, ¿tú lo crees? Tú tienes que leer la Biblia y darte cuenta si lo que el predicador dice es lo que está escrito ahí en la Biblia. Deberíamos de imitar a los hermanos bereanos, que cuando Pablo les predicaba la palabra de Dios, ¿saben qué es lo que hacía? Al llegar a casa,
venían y escudriñaban lo que Pablo les había predicado para comprobar si era correcto lo que se le había predicado. Tú quieres conocer si el que te está predicando la verdad, toma nota, llega a casa y corrobora. Esto es lo que la Biblia dice, sí, es verdad, y aunque no me gustó lo que dijo, pero es la Biblia, aquí está, y ¿qué voy a hacer? Yo no puedo nada en contra de la verdad, sino todo por la verdad. Así es. ¿Verdad? Y aunque el predicador en realidad no me cae tan bien, me cae un poco gordo, pero es la verdad lo que él dijo. Amén. Así es. Hay que comprobar. Escúcheme, mucha gente se va a perder en la eternidad porque no lee la Biblia. La Biblia es muy clara. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Hay muchos predicadores que andan ciegos yendo a un pueblo que está totalmente ciego, y están ciegos porque no leen la Biblia, porque esta es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es el ancla de nuestra fe, es el mapa que nos lleva y nos guía por el camino hacia la eternidad. Lee la Biblia, obedece la Biblia, practica la Biblia, estudiala, escudriñala. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero hay mucha gente que está engañándose y dejándose engañar por otros porque no leen la Biblia. Así es. Cada vez que tú escuches un predicador, vamos a ver si es Biblia la que me está diciendo, ¿verdad? Y no es simplemente predicador que utiliza la Biblia, porque hay otras personas que, hermanos, estamos llegando a tiempos terribles, y hay tantos hombres léperos que utilizan la Biblia y solamente maquillan, ¿verdad? Es como cuando de repente algún hermano, por así decirlo, le aparece un granito por aquí o un lunarcito por aquí para que no se lo vea bien, y se embarra un poquito de cosas por ahí para que no se le aparezca algún hermano. Muchos predicadores, déjenme utilizar esta ilustración, muchos predicadores hacen con la Biblia lo mismo. Utilizan la Biblia, pero le embarran lo que han leído de humanismo, de filosofías, interpretaciones erróneas, y mucha gente cree, y mucha gente dice amén, y mucha gente dice eso es verdad. Él predicó de la Biblia, pero lo predicó a su manera, no predicó fielmente el texto, la palabra de Dios. La Biblia no necesita ayudas para interpretarse, la Biblia se interpreta a sí misma. Y escúcheme, desde Génesis hasta Apocalipsis corre un hilo muy fino por toda la Biblia que nunca se contradice, y hay muchos predicadores que usan la Biblia para interpretarla a su manera, para sus propios beneficios, y hay mucha gente, porque alguien les leyó la Biblia, dicen, es cierto. Mira, te voy a poner este ejemplo. Déjame, te voy a poner este ejemplo. Jesús está ayunando, ¿verdad? Y viene el diablo y le dice, si él es hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Era él hijo de Dios? Sí. Él hubiera dicho, sí, yo soy hijo de Dios, yo lo puedo convertir en pan, y ¡fum! ¡Piedra! Él mismo no le dijo a Lázaro que estaba muerto, ven fuera. Él hubiera dicho a la piedra, piedra, te conviertes en pan. Lo hubiera hecho, sí, pero no le obedeció. ¿Por qué? Porque no era esa la voluntad de Dios. Mira cómo es el diablo. El mismo diablo utiliza la Biblia para sus propios beneficios. El diablo le dice a Cristo, lo lleva al pináculo del templo, la ciudad de Jerusalén, lo sube a la cumbre más alta del templo y le dice, vamos, tírate desde ahí, porque escrito está. ¿Le usó la Biblia el diablo? Sí, la usó. Escrito está, el Señor tu Dios mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesucristo le dice, oh, sí es cierto, la Biblia dice, y ¡bum! Se avienta. Pero no le obedeció, porque no todo el que te está predicando la Biblia significa que es un enviado de Dios. Ajá. Así es, aleluya. Así es. No todo. Y Cristo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará. Muchos me dirán, Señor, en tu nombre que profeticé. ¿Qué es profetizar? Predicar. En tu nombre profeticé. Y el Señor va a decir, no sé quién eres. Hay que probar. A los que dicen ser apóstoles y no lo son. Hay tantos apóstoles hoy en día. Lo segundo, cómo probar a un predicador, a un siervo o sierva de Dios si es auténtico, por sus frutos. Jesús utilizó esta regla
por sus frutos os conoceréis. No se recogen uvas de los espinos, de los abrojos, sino que el árbol da fruto de acuerdo a su naturaleza. No solo es que predique, sino su forma de vida, porque hay tantos predicadores que son profesionales para predicar, pero su vida no está en concordancia con lo que están predicando, ¿verdad? Esta iglesia tenía un discernimiento espiritual, escúcheme, que nunca olvidó la exhortación del apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, cuando Pablo está saliendo de esa región de Asia Menor, ¿verdad? Y va rumbo a Jerusalén. Un profeta llamado Agabo toma el cinturón, un manto de Pablo y dice, le profetiza diciéndole: te esperan tribulaciones, prisiones y cárceles, azotes y tantas cosas. Y Pablo dice, uno de los versículos favoritos de su servidor: no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, yo no estoy estimando mi vida preciosa para mí mismo. Pero en ese mismo capítulo reúne a todo el liderazgo de Asia Menor y les dice estas palabras: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y aún de vosotros mismos se levantarán lobos que no perdonarán el rebaño. Esta iglesia en esa parte doctrinal tomó en serio esta advertencia. Y ellos, miren, cuando llegaba un predicador, no solamente se dejaban llevar trayéndolo al tiempo moderno de nosotros, cómo el predicador iba vestido, cómo el predicador era carismático, cómo el predicador predicaba, su forma de expresarse, su corporación física, cómo él se presentaba. A esa iglesia no le importaba eso, lo que les importaba era que si el predicador estaba predicando la verdad. Hay mucha gente que va a las iglesias para poder calificar si el pastor le combina la corbata con los zapatos y todo lo demás. Y no, ¿te fijaste cómo llegó el pastor bien desentonado? Ni siquiera pusieron atención en la prédica. Ajá. Sí. Y no solamente se fijan del predicador, no, también de ustedes. Así es. Hay gente que va a las iglesias y cuando está entrando dice, ¿te fijaste cómo viene el hermano? Ni te vayas a atrever a vestirte porque eso es mirada ridícula. Pero pregunto, ¿escuchó el sermón? Ni siquiera. Yo tengo que predicar y decir la verdad, aunque algunas veces ustedes se van a ofender conmigo y se van a molestar conmigo, no me interesa. Sí. Pero muchas veces la gente se fija en esos detalles, pero no se fija si lo que el predicador está predicando es Biblia, es palabra de Dios, si lo que está diciendo es lo que Dios dice en su palabra. Muchas veces nos fijamos más por las apariencias, por su aspecto físico, porque cómo viene vestido, cómo habla, si grita mucho, si es muy lento para predicar, si es muy suave, si es muy pasivo, si es muy regañón, etc. En eso se fija la iglesia. Pero no se fija si lo que le está dando, el alimento que les está dando es palabra de Dios, si la palabra que les está dando es lo que Dios dice en ella. Pero yo quiero hoy despertar sus oídos espirituales y que Dios permita hoy esta tarde abrir sus ojos espirituales para que no se fijen en esas cosas pequeñas y sin importancia. Que su oído sea agudizado a lo que la Biblia dice, que sus ojos puedan discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, que abramos nuestra vida espiritual para que podamos entender que, escúcheme, que todo lo bello humanamente hablando aquí se va a quedar en este mundo, pero un día entraremos con Cristo allá al cielo, todos aquellos que hayamos rendido nuestra vida y nuestro corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que Pablo ya había exhortado a esta iglesia para que ellos se mantuvieran alerta en contra de las falsas doctrinas, porque se levantarían muchos diciendo tantas cosas, ¿verdad? Y el verso 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hay tres tendencias que hablan acerca de esta doctrina de los nicolaitas. Algunos dicen que era una clase sacerdotal de los nicolaitas, como una especie sacerdotal que establecían culto, ¿verdad?, en lo que era el agnosticismo, ¿verdad? Otros dicen que los nicolaitas era de un líder llamado Nicolás, que apostató de su fe. Incluso algunos llegan aún más allá. Usted recordará en el libro de Hechos capítulo 6 que uno de los diáconos de la iglesia se llamó como Nicolás.
Y que con el transcurrir del tiempo, escúcheme bien, líderes, usted y yo no nos mantenemos firmes en la brecha, parados, anclados en el Señor, y claudicamos y erramos. Muchas veces no solamente tú has errado, sino que los que confían y creen en ti también los haces errar. Según esta interpretación enseña que este Nicolás fue uno de los diáconos de la iglesia primitiva que apostató su fe y estableció su propio culto, enseñando esta doctrina que usted la ha escuchado hoy en día. A Dios lo que le interesa es el corazón. Lo que hagas con tu cuerpo lo puedes hacer, el cuerpo aquí se queda, pero tu alma va hacia la eternidad. Doctrina nicolaíta. No importa cómo tú vivas, este cuerpo es polvo, al polvo volverá, pero tu alma y tu espíritu viene de Dios y a Dios irá. Doctrina de los nicolaitas. Ellos enseñaban, los nicolaitas, escúchamelo, los nicolaitas enseñaban que tú podías hacer con tu cuerpo, podías estar el domingo en la iglesia y entre semana tú podías andar en drogas, en licor, en relaciones ilícitas sexuales, pero lo que importaba para Dios era que tu alma la tuvieras quebrantada delante de Él. Y hoy en día se está moviendo esta doctrina infernal y diabólica. Y hay mucha gente, incluso predicadores, que le enseñan eso a sus congregaciones. No te preocupes, lo que Dios ve es tu corazón. Lo que Dios le importa es tu corazón. Lo que Dios busca de ti es un corazón entregado. ¡Qué mentira del diablo! La Biblia dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios no solo está interesado en tu alma y en tu espíritu, Dios está interesado en completamente todo tu ser. Y esa era la doctrina. ¿Y saben qué? Esta doctrina había llegado a la iglesia. Y lo que sucedía era que muchos de la iglesia de Éfeso vivían y practicaban esto. Pero ¿saben qué? La mayor parte del pueblo rechazaba esta doctrina. Y yo digo, yo me gozo con ustedes, porque ustedes también rechazan, aborrecen la doctrina de los nicolaitas. El verso sigue diciendo, el verso 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esta iglesia, mis amados hermanos, sí puedo decirles que fue una de las iglesias que sufrió cruelmente, pero lo que estudiaremos más adelante nos daremos cuenta que fue una de las iglesias más atribuladas, más sufridas, más mártires que la iglesia de Éfeso. Dios le está dando una fotografía a esta iglesia de todo lo bueno. Conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentiroso. Y Dios le dice todas esas cosas. Pero viene Dios y le dice: pero tengo contra ti algo. Como que Dios venga, Iglesia Fuente Vida, y yo los conozco, ustedes trabajadores, trabajan incansablemente, no les importa venir de madrugada al templo, no les importa desvelarse hasta la 1 o 2 de la mañana, no les importa aguantar frío, andar por todos lugares, no les importa salir a evangelizar bajo la lluvia, no les importa nada de eso. Yo conozco todo lo que ustedes hacen, su generosidad, conozco el sacrificio que hacen, conozco cómo se llevan entre ustedes mismos, conozco todo eso, pero no me aman. Como que la esposa le dijera al esposo: querido, yo te voy a hacer todo lo que tú quieras, voy a plancharte, lavar, voy a atender la casa, voy a darte la mejor comida, lo que a ti más te gusta, todo lo que tú quieras, voy a sacrificarme por ti, pero no me pidas que te ame, porque no te amo. Viceversa, el esposo le dice a la esposa: querida, yo voy a trabajar para ti, lo que tú quieras, tendrás techo, casa, comida, ropa, lujos, todo lo que tú quieras, me sacrificaré por ti y lo vas a tener todo lo que tú quieras, pero no te amo. Esta iglesia había llegado al punto que hacía tantas cosas
por el Señor, pero que no estaba amando al Señor o al Dios para los cuales ellos hacían las cosas. El pecado de esta iglesia, escúchenme, no fue inmoralidad, no fue apostasía, no fue mundanalidad. El pecado de esta iglesia no es que cayeron en división. El pecado de esta iglesia no fue que profanaron las cosas espirituales de Dios. El pecado de esta iglesia no tuvo nada que ver con idolatría, con rebeldía, con inmoralidad, con inmundicia, con ninguno de estos pecados. El pecado de esta iglesia, damas y caballeros, fue que dejaron de amar a Dios. ¿Cómo estamos nosotros? Escúchame esto que te voy a decir. Uno puede estar tan ocupado, tan afanado, haciendo tantas cosas por la obra de Dios, sin estar amando a Dios. Así es. Aleluya. Uno puede estar haciendo tantas cosas, porque muchas veces se hace costumbre. Porque muchas veces eso me divaga. Porque muchas veces me siento solo y mejor prefiero ir a ver qué hago allá. Pero sin estar amando a Dios. Pero yo he aprendido esto. Que cuando amamos a Dios, nada se nos hace gravoso. Así es. Cuando hay un amor profundo y genuino por Dios, no importa cómo esté el clima, no importa si me llamaron, no importa si me visitaron, no importa si me atendieron cuando yo estaba enfermo, pero yo amo a Dios, y por amor a Dios yo lo haré. Por amor a Dios yo me sacrificaré. Por amor a Dios haré todo lo que Él me pida. Y como la iglesia de Éfeso, hay muchos cristianos hoy en día. Su pecado no es inmoralidad, su pecado no es idolatría, su pecado no es mundanalidad, su pecado no es desenfreno, su pecado es simplemente que han dejado enfriar su relación con Dios. Aleluya. Hay personas aquí sentados que me escuchan, y personas que nos escuchan también, que de repente puede decir: predicador, yo no le hago mal a nadie. Pero antes yo me congregaba, pastor o predicador, pero no le hago mal a nadie, no fumo, no tomo, no ando haciendo maldad. Cuando me toca ayudar a alguien yo lo ayudo, pero no le hago mal a nadie. Quizás tú eres un pecador bien refinado, no fumas, no mientes, eres un pecador moralmente sano, no andas en inmoralidad, eres un pecador sano en el aspecto de tu fe, no andas en idolatría, pero no dejas de ser pecador. Así es. Y tú necesitas de aquel que fue a la cruz del Calvario. Amén. Y cuando estaba allí dijo: consumado es. La obra está completamente terminada. Déjenme decirles lo siguiente. Dios no va a venir a decirnos a nosotros: Dios no va a hacer esto. Walter, todo lo que tú estás haciendo no tiene sentido. Y yo le voy a decir: Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me amas? Dios no me va a decir eso. Dios va a dejar que tú hagas, que tú trabajes. Dios va a dejar. Pero ¿sabe qué es lo que va a suceder? Dios no recibe nada de lo que nosotros hagamos si no lo hacemos con amor para Él. Así es. Así es. Pero cuando tú haces las cosas con amor para Dios y con un corazón genuino para Él, ¿sabes qué? Él va a decir: wow, ese es mi hijo. Yo sé que de repente hay ciertos religiosos que van a decir: ya ves, yo por eso mejor no hago nada. O sea, sí, por eso mejor no hago nada. Porque ¿para qué yo voy a hacer algo si pues no siento en mi corazón hacerlo? Muchas veces cristianos que se dejan guiar por sus sentimientos. Sí. Abraham, ve
Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición, y Dios le da todo. No siento irme. Abraham, ensilla tu asno y toma tu hijo y vete a uno de los montes donde yo te voy a decir, te voy a indicar, y ahí me lo sacrifica. No siento ir a sacrificar a mi hijo. Cristianismo no es sentimiento. Aleluya. Pero hay muchos cristianos que están acostumbrados a ese sistema, que si lo siento voy a la iglesia. No sentí levantarme hoy para venir a... No sentí. No sentiste el reloj del despertador. Juan capítulo 5, verso 41, nueva versión internacional. Gloria humana no acepto, dice Dios. Imagínate, la gloria humana no la acepto, dice Dios. Pero a ustedes los conozco, que no me aman realmente. Dios está diciendo aquí, Jesucristo. Pero a ustedes los conozco, sé que no aman realmente a Dios. Y vuelvo a repetir, podemos estar ocupados en tantas cosas, pero si no estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, todo lo que estemos haciendo edificará, posiblemente ayudará, contribuirá al bienestar de la comunidad, de la congregación, del lugar donde tú vives o nos escuchas, pero no recibirás ninguna recompensa. Porque si todo lo que tú haces no es relacionado y no va ligado al amor, no. El apóstol Pablo en la descripción que él da acerca del amor en 1 Corintios capítulo 13, él dice: si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo entregase todos mis bienes para dar de comer a los pobres, de nada me sirve, dice. Si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. Si repartiese mis bienes para dar de comer a los padres, y si entregase mi cuerpo y no tengo amor, nada me sirve. Todo lo que nosotros hagamos, si no lo hacemos porque no estamos enamorados del Señor, escúchenme, de nada nos sirve. Predicadores que nos escuchan, que predican por el amor al dinero y no por amor a Dios. Cuando no hay dinero vas a dejar de predicar. Cantantes que para asistir a una iglesia primero preguntan cuánta es la cantidad de hermanos que van a estar, hacen número de la ofrenda que pueden recoger para ellos, no lo hacen por amor a Dios, lo hacen por amor al dinero. Tanta gente que no lo hacen por amor a Dios y no lo hacen por amor al dinero. ¿Dónde vas a guardar? ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? Pero una persona que ama a Dios, aunque haya, lo hace por amor a Dios. Así es. Y si no hay, gloria a Dios. Dios va a proveer. Así es. Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Amén. Pero hay mucha gente hoy en día que están predicando la palabra de Dios no por amor a Dios, sino por amor al dinero. Sí. Están tan enamorados del dinero y su enfoque es el dinero. Por eso es que cada vez que ellos predican, cierran sus sermones haciendo un llamado a dar, a pactar, a bendecir, a honrar y tantas cosas, porque su enfoque es el amor al dinero. No aman a Dios. Y no hay pecado tan bajo al cual el ser humano puede caer, que su enfoque solamente sea en los bienes materiales y sea el dinero. Cuando iniciamos a predicar el libro de Apocalipsis, que ni vamos ni por la mitad del 0%, por así decirlo, nos hace falta muchísimo. Pero dijimos que íbamos a predicar todo el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y aunque el libro de Apocalipsis nos habla de las economías mundiales que se van a venir abajo, ¿usted qué va a hacer con todo el dinero que tiene en el banco? Ni siquiera bendice a otros. Vamos a ver eso. Hay gente que tiene casas y casas y casas y casas y son tan tacaños para la obra que cuando venga toda la destrucción masiva en el mundo entero, ¿qué vas a hacer con todo eso? Y cuando te vayas allá para el cielo, va a decir Dios: bueno, yo allá dejaste todo lo que... Para aquí no mandaste nada en realidad, porque ya lo tenías todo. Pastor, ¿y de dónde usted saca todo eso? Sencillo, mijo. El rico, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque
acuérdate que tú en la vida lo tuviste todo y este solo tuvo males. Ahora Él es consolado aquí y tú atormentado. ¿Y saben qué atormentaba más a aquel pobre miserable que estaba ahí? Lo que había dejado. No lo disfrutó y en el infierno se daba cuenta que otro lo estaba disfrutando. Dale un aplauso al Señor. ¿Qué quiero decirte con eso? Disfruta lo que tienes. Si son frijoles con arroz, disfruta los frijoles con arroz que tienes. Si es panes con pollo, disfruta los panes con pollo que tienes. Disfruta lo que tienes. No tengo más tiempo para cerrar, pero hay tantas cosas que Dios simplemente los exhorta a esta iglesia y les dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y es las primeras cosas. Fuera bueno que nosotros hiciéramos un alto hoy y nos diéramos cuenta cómo estaba tu vida espiritual hace un tiempo atrás y cómo está hoy. Escúchame. Mira, la Biblia dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que baja, que baja, que va, que va, que va. Pero si tu vida va y va y va y va, estamos mal. Si tú antes empezaste a orar 5 minutos y de los 5 minutos va para 4, para 3, para 2 y para 1, estamos mal. Pero si tú antes orabas 5 minutos y ahora oras 7, oras 9, oras 11, oras 13, oras 14, vamos bien. Si tú antes leías la Biblia solamente, ¿cuánto? 4 minutos y orabas y luego, ya me sueño, pastor, ya me dio sueño. Pero empezaste leyéndola 4 minutos, pero luego si va para 6 minutos, 8, 9, 12, 15, 17, vamos bien. Pero si de 4 va para abajo, estamos mal. Yo creo que a Dios a alguien le está hablando. Pero ¿qué hay de aquellos que nunca, ni 4 ni nada? La vida del justo es como la luz de la aurora. Dios dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras cosas, porque si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero Dios exhorta a esta iglesia a un arrepentimiento genuino. Vendré pronto y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Déjenme cerrar en 4 minutos. Escúcheme. Hay mucha gente que enseña y dice: mira, lo que Dios te da, Dios no te lo quita. ¿Cuántos creen eso? Levánteme la mano. Yo quiero decirles, con esto te lo digo todo. Dios es soberano. Diga conmigo: mi Dios. Vamos, mi Dios es soberano. Y cuando Él quiere hacer algo, vamos, repítalo. Y cuando Él quiere hacer algo, no le pide permiso a nadie. Dios le había dado a esta iglesia un candelero. Aquí está, es para ustedes. Pero Dios les dice: se han descuidado, no están orando, no me están amando, han dejado de hacer las primeras cosas. Yo puedo venir y les quito el candelero. Escúchame, checa hoy en la historia si hay iglesia en Éfeso. ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando Dios habla, hay que hacer caso, hijo. Así es. Amén. Hay personas aquí que Dios les viene hablando hace tiempo y los anda Dios ahí diciéndole: mira, hijo, salte de eso, lo que estás haciendo, las tranzas que estás haciendo, es un negocio fraudulento, no es correcto. Quieres que yo te bendiga, sé legal. Y no es querido, porque ves que el dinero te está entrando. Pero va a venir un momento que vas a ir, mira, como el Titanic, porque Dios te habló y te habló y tú no has querido oír. Dios es soberano, damas y caballeros. Dios es soberano. Y Dios a través del profeta Isaías dice: lo que yo hago, ¿quién lo impedirá? Nadie. Pero hay personas que dicen: mira, hermano, lo que Dios da, Dios no lo quita. Y la iglesia dice: amén. Falso. Si no te arrepientes, después de haberte advertido, de haberte anunciado, de haberte dicho las cosas, si no te arrepientes, yo quitaré tu candelero de su lugar. Si no te arrepientes, checa la historia, te darás cuenta que a muchas de estas iglesias que Dios las llamó al arrepentimiento y Dios les dijo: les quitaré esto si no lo hacen,
Dios lo cumplió, porque Dios no miente a su palabra. Amén. Si Dios dice que te lo quita, te lo quita. Y tú podrás poner guaruras, y podrás poner cerca de protección, y podrás poner todo lo que tú quieras. A Dios no le puedes impedir absolutamente nada. Cierro. Al que venciere, ya no tengo más tiempo para decirle tantos versículos que tengo por aquí. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. Promesas para el vencedor. Al que venciere. Al que venciere, ¿qué, pastor? Esta iglesia, lo único que tenía que vencer era su frialdad y su apagamiento espiritual. Habían dejado apagar el amor. Ellos dicen, vence eso. Levántate de eso. Ánimo, arriba con eso. Porque eso, ¿sabes qué? No te va a llevar a nada bueno. Cristianos que han dejado apagar su amor por Dios, han dejado enfriar su relación con Dios. Y vuelvo a decir, vienes a la iglesia porque algunas veces te traen, te están invitando. Porque tu esposa te dice, vamos, viejo. Hay mujeres aquí que desde el lunes están tratando de convencer al esposo, haciéndole lo mejor que pueden para que ellos lo acompañen a la iglesia.